escuchemos las opiniones que el doctor José Luis nos dé, porque él viene de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú. Son los países hermanados con México y que también están sufriendo ya los embates del cambio climático. Entonces, para no ahondar yo, Juan Carlos, sí, no. Bueno, buenas tardes, Riechera Joa Guyalato ahí, Digitu, Alinga, Teirado, ahí, Nampajiraka, Kajinya, Kayakari, Masiru Nagasi, Nikalidio, Nimisarila, escribe contarlo, Cayuya, pues. La medallera, la verdad, Cademneve, Vini de fuera para Cacaneca, ¿verdad? Buenas tardes a todas, a todos mis paisanos. Agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes su presencia. Este es su espacio, esta es la casa del pueblo y para el pueblo. Y agradezco infinitamente a mi primo Juan Carlos. Que se preocupe por el tema del agua. Es un tema que está ahorita puesta sobre la mesa, que nos preocupa mucho, indistintamente de la contaminación, el que se esté acabando el agua. Y agradezco infinitamente la invitación que le hace a personalidades que vienen del extranjero. Bienvenidos acá a San Pedro Comitancillo, y para mí es un alto honor tener a dos eminencias a mi lado que conocen y saben. El doctor Juan Carlos lo admiro, lo aprecio mucho su trabajo, su investigación, y que no se ha olvidado sus raíces y que todo basa su trabajo en San Pedro Comitancillo. Eso es lo que es amar a su pueblo, es querer a su pueblo y con el interés, el único afán de querer sacar adelante a nuestro pueblo. Entonces, la verdad, bienvenido Juan Carlos a tu casa, a tu pueblo, a tu hogar. Bienvenido, su nombre, José Luis, bienvenido aquí a San Pedro Comitancillo. También el primo hermano de Juan Carlos Raúl, bienvenidos y bienvenidos todos. Y pues vamos a escuchar ahora sí la ponencia que nos traen aquí los doctores, los investigadores. Esto va a ayudar bastante también con lo que nosotros estamos haciendo, coincidir con la problemática que tenemos el tema de la contaminación del agua. Así rápidamente, después de la bienvenida, quiero comentarles rápidamente que no hay que estudiar mucho para entender que estamos acabando el agua. Los que tuvimos la gran fortuna de vivir, de convivir, de disfrutar el río Guiguchuni, pues nos da mucha tristeza hoy verlo seco. Los que tuvimos la gran fortuna de disfrutar Guigoloyaga, La Brecha, Guigoloburro, o sea, muchos ríos y arroyos, la verdad pues nos da esa nostalgia de haber perdido, y jamás imaginamos que lo fuéramos a perder, jamás. Entonces lo estamos viviendo. Si nosotros estamos viviendo la sequía, imaginemos nada más a nuestros hijos cómo los vamos a heredar, o sea, qué les vamos a heredar, cómo los vamos a dejar con el tema del agua. Es muy preocupante esta situación, porque tarde que temprano las guerras podrán venir por el agua, ya no por el petróleo. Entonces, indistintamente de eso, el planeta también se está calentando, es por lógica. Y como les decía yo a un principio, no necesariamente tenemos que ser muy estudiosos en la materia para darnos cuenta de la problemática real que está aconteciendo en nuestra población. Por lo tanto, pues ya no quiero
pues ya la verdad no sé mucho de esto a fondo. Quienes saben son ellos y conocen y han estudiado, el cual pues, agradezco infinitamente. Bienvenidos a San Pedro Comitán-Sillo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues como ya explicó su presidente municipal y también mi hermano Raúl, la problemática del agua es grave, es seria. Y mi hermano dijo algo muy importante hace rato: hay que tener la pulsación del mundo, ¿no? O dicho de otra forma, hay que tener o tomar en cuenta la pulsación de la tierra. ¿Cómo está latiendo la tierra? Una buena metáfora. Hay que tomarle el pulso a la tierra. Y el pulso de la tierra es que en muchas partes del mundo el agua se está retirando. En otras partes no. En otras partes hay suficiente agua. Pareciera ser que no va a pasar nada, pero lamentablemente aquí en México, particularmente en Oaxaca, ya el abasto del agua es por pipas. El agua es muy sucia. Y aquí en Comitán-Sillo pues ya acaban de dar los datos de que pues ya los ríos están secos, y lo malo es que no hay marcha atrás, ya no se puede recuperar, no hay cómo recuperarlas. Tal vez un proceso después las aguas regresen, pero no sabemos cómo ni cuándo. Les doy rápido el contexto para darle la palabra al doctor. Al doctor lo conocimos desde hace ya como 2 o 3 años, y una red que fundamos a propósito de este tema. Él está aquí de forma presencial porque la Universidad de Guadalajara le pagó su boleto de avión, le pagó todos sus viáticos y alimentación, y aprovechó para venir a México y pues también a pasar a visitarnos en Comitán-Sillo, y se nos ocurrió, junto con el colectivo de la Escuela Juan P. Toledo y el equipo de trabajo que tenemos allá en la primaria, pues aprovechar la presencia del doctor que viene de lejos, y qué mejor que pues de manera gratuita, que viene de allá, que otra universidad le paga los viajes, pues aprovechar lo que nos den la plática de manera gratuita, ¿no? Y por eso agradecemos también a la Escuela Primaria Juan de Toledo por el apoyo, por la logística, por la paciencia de aprovechar aquí al doctor que nos apoya. Es un gran amigo, él es maestro de historia andina y doctor también en filosofía y letras. Tiene un currículum muy amplio, pero bueno, le doy la palabra para que el doctor nos Muy buenas tardes. Agradezco esta tan cordial bienvenida en este querido San Pedro Comitán-Sillo a través de Juan Carlos, con quien venimos trabajando hace algún tiempo en esta red que hemos creado, y que él siempre en la red y personalmente me ha hablado de San Pedro Comitán-Sillo, y aquí estoy. Entonces les agradezco mucho que me reciban aquí y que pueda contar con la presencia y con la escucha y con la conversación con todos ustedes. Si bien mi nombre es José Luis Grosso, mi nombre social y familiar, mi nombre territorial es Huayrapún, que en la quichua significa puerta del viento. Y
quiero pedir permiso a las fuerzas territoriales de aquí y a las de los lugares donde vengo, al río y al árbol, al cerro, para que pueda mi palabra tener algún sentido. Traje la caja, así que me van a disculpar porque voy a golpear la mesa. Vengo a hablar del agua y alguien puede decir, uy, en Argentina tenemos un dicho de que algo es tan sencillo y tan común como el agua. Entonces, ¿qué se puede decir del agua que no sea algo sencillo y algo común? Pero como decía Raúl, como decía nuestro presidente municipal, como decía Juan Carlos, aquello que es lo más sencillo y lo más común es lo que está en riesgo, y es aquello que está en peligro, y es aquello que, como el agua, sencillita y común, estamos para perderla y para no encontrarla. Y entonces el agua es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de la crisis en la que estamos, de la terrible crisis en la que estamos, en lo más simple, pareciera que aquello que nunca nos iba a faltar, aquello con lo que contábamos a diario y que no había problema, digamos, para poder conseguirlo y para poder usarlo, tanto para el riego, para el aseo o para la bebida, pues aquello que es lo más común es lo que se nos ha puesto más difícil y parece ser que se nos va a poner cada vez más difícil. Entonces, ante esta situación de riesgo, de peligro, de falta, de carencia que se nos viene encima, y parece que viene más rápido de lo que pensábamos, es muy importante que conversemos y busquemos la manera conjunta, que nos pongamos de acuerdo para ver cómo es que vamos a hacer para poder tener agua. Hay hacemos tal vez sea, yo vengo allá de los Andes, les canté recién en la Quichua, y mi nombre territorial es andino, Huayrapú. Pero en toda aquella región andina, uno de los cantos y de los rituales, de las fiestas, de los pedidos más viejos, más antiguos, es en relación con el agua. Hacer llegar el agua. Claro, no estábamos en una situación tan crítica como ahora. No es esta crítica civilizatoria la que se nos avecina, la que estaban viviendo en aquellos tiempos
nuestros antepasados, pero eran muy sensibles al agua, a hacer llegar el agua. Y por eso en esos pedidos viejos del agua, en esos cantos y en esos rituales que se hacían, asociaban la luna llena, porque la luna llena se pensaba en la relación del agua con la luna, que es muy fuerte, es muy intensa, la relación del agua con el agua en la corteza terrestre, la presión de la luna, la presencia de la luna, el acercamiento y el alejamiento de la luna. La luna se iba como llenando y se iba vaciando. Y el hecho de ir llenándose la luna es llenarse de agua, y el vaciarse era el agua que caía sobre la tierra. Por eso se asoció siempre a la luna, a la caja, que no la tengo aquí, no la traje. La caja es un instrumento musical más o menos de este tamaño, es como una luna, ¿no? Un parche, ¿sí? Que se golpea. Golpear la caja era golpear la luna, pidiendo la caída del agua, la lluvia. La luna, la caja, el canto. Y en toda la zona andina hay algunas cerámicas, pero a veces son en piedra y a veces son sitios enteros, ¿no? Que se llaman pachas, y que las pachas son para el ritual de hacer llover. Y las pachas siempre tienen, se las llena por un lado, tienen un orificio que se destapa, o tienen un recoveco adentro, la cerámica, o el sitio tiene un recorrido, muchas veces así en zigzag, sinuoso, ¿no? Como la serpiente y como el rayo, ¿sí? Y se echa el agua, y el agua entonces se riega. Es como si la pacha fuera la luna rota, como si fuera el parche golpeado de la caja. Las pachas, porque era muy importante, sigue siendo muy importante y va a ser cada vez más importante hacer llegar el agua, hacer llover, que tengamos lluvia para que tengamos agua. Quiero empezar esta conversación con este motivo ancestral, con esto que se remonta muy atrás y que es hoy un ritual con el cual se pide la lluvia para hacer llegar el agua. Y quería empezar con esto, ¿por qué? Porque el agua es ancestral. El agua es lo más ancestral, de lo más ancestral. Ustedes saben que esto nos explica la química. Nos dicen, el agua comenzó, algunos dicen, fuera de la Tierra, en algún rincón del universo. Otros dicen, en el centro de la Tierra, allí donde hay mucha presión y mucho calor. Pareciera ser que el agua, o allá lejos, o acá adentro, se produjo cuando por mucha presión, por mucho calor, se rompió una molécula de oxígeno que tiene 2 átomos. Y esos 2 átomos de oxígeno se reunieron, se asociaron con 2 de hidrógeno. Y eso que era gas, oxígeno e hidrógeno, se volvió líquido. H2O decimos, ¿no? En la escuela, ¿sí?